Mis amados, muy buenas tardes, el Señor les bendiga, sea usted cordialmente bienvenido, bienvenida a este espacio en torno a la palabra de nuestro Señor. Mis amados, hoy es sábado 12 de octubre del 2024 y al Señor le damos gloria por permitirnos estar reunidos en torno a su palabra. Clase, ¿cómo estamos? Bendecidos. Muy bendecidos, agradecidos con el Señor por permitirnos una semana más, ¿verdad? Acercándonos en adoración al Señor y yendo a su palabra. Y pues le damos gracias al Señor, hemos tenido un tiempo de alabanza, de adoración, ¿verdad? Hemos pues orado a nuestro Señor acerca de nuestras peticiones, acerca de nuestras necesidades, y no podemos hacer otra cosa más que descansar en el Señor. Y desde luego pues lo que nos toca, ¿verdad? Ahora que nuestro corazón está listo, pues es ir a la palabra de nuestro Señor. Recuerde, mi amado, mi amada, que todos los días nosotros perseveramos en la palabra del Señor a través de nuestro plan de lectura de Robert Murray McCheyne, donde estamos leyendo el Antiguo Testamento una vez, el Nuevo Testamento y los Salmos dos veces. Y le animo, mi amado, mi amada, a que usted, por favor, pues persevere en esta lectura que estamos haciendo de la palabra de nuestro Señor, ¿verdad? Para que usted pueda ser edificado en el Señor, edificada todos los días en la palabra de nuestro Dios. Y recuerde también que pues nosotros estamos compartiendo también nuestros audiolibros, ¿verdad? Libros que nos llevan al libro, libros que nos llevan a la palabra del Señor, de diversos temas, ¿verdad? De interés y de edificación para la vida cristiana. Y pues yo le animo a que usted, mi amado, mi amada, pues esté al pendiente de ellos. La próxima semana, presta atención, la próxima semana nosotros vamos a iniciar dos nuevos libros. Vamos a estar leyendo, ¿verdad? El credo de los apóstoles, ¿verdad? Vamos a estar estudiando frase por frase de esta antigua confesión de fe cristiana, ¿verdad? Una de las más antiguas del cristianismo. Vamos a estar meditando acerca de las declaraciones teológicas que este credo, la palabra credo significa creo, es una declaración de una síntesis, un resumen, ¿verdad? De la fe cristiana que ha sido recitada, ha sido memorizada, ha sido estudiada, ¿verdad? A lo largo de los siglos, y yo le animo a que usted esté atento a ella. Segundo libro que vamos a iniciar la próxima semana, y le pido también que esté muy atento porque es un libro relativamente extenso, pero que va a ser yo espero que sea de gran bendición para su vida, y que probablemente nos dé pie ese audiolibro y ese libro para hacer algún tipo de estudio, otro grupo en casa. Estoy esperando que el Señor pues mueva todas las cosas. Vamos a estar estudiando disciplinas espirituales para la vida cristiana. Ese es el nombre del próximo audiolibro del pastor Donald Whitney, ¿verdad? Y vamos a estar hablando a través de este texto, vamos a estar meditando acerca de lo que se conoce como los medios de gracia, ¿verdad? Lo que se conoce como los medios de gracia, es decir, los recursos que Dios ha dejado y que el Señor ha validado a través de la palabra, con los cuales nosotros podemos experimentar y vivir en la gracia de Cristo, tales como la oración, la lectura, la meditación bíblica, el estudio bíblico. Vamos a meditar, por ejemplo, acerca del evangelismo. Lo considera Donald Whitney como un medio de gracia. También la mayordomía cristiana, el servicio cristiano es una forma de los medios de gracia. Va a hablar también acerca de la cena del Señor y del bautismo y otros tantos más. Así que le animo a que ese no se lo pierda, y sobre todo que usted como creyente pues no solamente lo escuche, sino también pues los aplique, ¿verdad? Porque los medios de gracia se hicieron ¿para qué? Pues para vivir en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y pues le damos gracias al Señor que nos permite pues seguir avanzando en estos libros. Como les comentaba a algunos de mis hermanos aquí en el grupo de WhatsApp que tenemos, ¿verdad? Pues hemos estado retrasados un poquito con los envíos por el tema ahí de mi computadora, que hemos estado batallando ahí al respecto, pero le buscamos la manera, la forma, ¿verdad? Para poder pues seguir trabajando, ¿verdad? Seguir produciendo materiales para la gloria de nuestro Señor.
Y bueno, la próxima semana tendremos también, ¿verdad? Continuaremos en nuestro Evangelio de Juan. Nuestro hermano Eduardo Soriano nos apoyará también en el estudio bíblico. Le comento esto para que usted asista, invite, ¿verdad? Y esté orando por la vida de nuestro hermano Eduardo, que estará impartiendo la palabra del Señor la próxima semana. Y nosotros pues volvemos a nuestro texto del Evangelio de Juan, ¿verdad? Volvemos a nuestro texto del Evangelio de Juan. Vamos por favor al Evangelio de Juan capítulo 8, que es donde nos quedamos, ¿verdad? Y vamos a estar meditando en este texto los versículos, vamos a estar de los versículos 37 al 47. Repito la cita, el Evangelio de Juan capítulo 8, versículos del 37 al 47. Y usted, mi amado, mi amada, que nos acompaña desde esta transmisión que estamos compartiendo a través de nuestra página oficial en Facebook, Ministerios Voz que Clama, pues si usted lo está viendo, le enviamos un cordial saludo donde quiera que usted se encuentre. Escríbanos, ¿verdad? Con mucho gusto, pues nos gustaría orar por usted, ¿verdad? Y recuerde que todos estos audios, todos estos materiales están disponibles en YouTube, Facebook, SoundCloud y Spotify, ¿verdad? Para que usted los pueda escuchar. Saludamos a nuestros hermanos que nos acompañan en el interior de la República, en Michoacán, en Oaxaca, ¿verdad? En Chiapas, y aquellos que nos oyen en el extranjero, ¿verdad? También desde San Luis, Missouri y otras partes, ¿verdad? Que nos oyen en América Latina. El Señor les bendiga. Vamos al texto, le doy lectura y nos encomendamos al Señor en oración. La palabra de nuestro Señor dice lo siguiente. Juan 8:37. Dice el texto: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino el que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Mis amados, esta es la palabra de nuestro Señor. Incline su rostro, vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor, te damos gracias, te damos gloria, te alabamos, te bendecimos, Señor, te glorificamos. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar una semana más reunidos, atentos, Señor. Gracias por permitirnos ver el rostro de nuestros hermanos, participar, Señor, de este culto juntos, Señor, a tu nombre, a tu gloria, participar juntos de la oración, del canto, de nuestras necesidades, de nuestros quebrantos, pero también de nuestras alegrías. Gracias, Señor, porque podemos reunirnos alrededor de tu palabra y ser calentados por su fuego, ser abrigados, Señor, por su manto, ser alimentados, Señor, por su nutritivo alimento que nos provee. Gracias, Señor,
porque no estamos desamparados, Señor, porque tú estás al pendiente de nosotros y nos has dado tu palabra. Hoy, Señor, ruego que tu palabra hable, que tu palabra quebrante como martillo, que tu palabra, Señor, nos recuerde, Señor, quién eres tú y quiénes somos nosotros. Que tu palabra advierta a nuestros corazones, Señor, de cualquier tibieza, pereza, conformismo, negligencia, Señor, incredulidad. Oh, Padre, Señor, ayúdanos. No solamente a entender, sino también a aplicar tu palabra. A tenerte, Señor, profundo respeto y reverencia. A buscar tu rostro, Señor, cada día. Gracias, Señor, por tu palabra. Nos encomendamos a tu guía, amor y cuidado. Ayúdame a mí, asísteme, Señor, como expositor. Y sé con mis hermanos que ven, que comparten, que escuchan, que reproducen, que están aquí presentes, Señor. Quédate con nosotros, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Ha escuchado usted el famoso dicho de tal palo, tal astilla? Sí. ¿Qué significa ese dicho coloquial, ese dicho popular? Mi hermano. Pues es, por ejemplo, si el padre hace cosas malas y el hijo también, o sea, hace lo mismo, más o menos se semeja de que es como así como dice, ¿no? De tal a tal astilla, más o menos así. Ok, el dicho apela, ¿verdad?, a una situación de origen, ¿verdad?, de dónde provenimos, ¿verdad?, y en eso hay una semejanza. Sí, es igual o semejante a de donde saliste o donde provienes. Ok. Este dicho, ¿verdad?, en muchos sentidos a veces se usa en una connotación positiva y en una connotación también negativa, ¿verdad? Cuando hay virtudes, cuando hay talentos, cuando hay carisma, se dice, ah, vaya, de tal palo, tal astilla. Está enfocada, ¿verdad?, acerca de nuestro origen, ¿verdad?, de nuestra paternidad, de dónde provenimos, ¿verdad?, y que eso resalta en las características de la persona sobre la cual se está mencionando, aplicando esta frase coloquial, llena de hasta cierto punto de cierta verdad, cierta sabiduría, porque no en todos los casos aplica, ¿verdad? Afortunadamente, ¿verdad?, a nivel humano, ¿verdad?, a nivel carnal, por decirlo de alguna manera. Pero también esta frase es usada también en un modo negativo, en un modo adverso, en un modo peyorativo. A veces cuando las personas, ¿verdad?, actúan de una manera equivocada, inmoral, viciosa, corrupta, inevitablemente, ¿verdad?, si hay alguna correlación o algún eco de estas actitudes o conductas, inevitablemente se dice, de tal palo, tal astilla, ¿verdad? Inevitablemente, ciertamente, nuestra naturaleza, de dónde provenimos, de dónde hemos sido nosotros engendrados, pues lleva cierta carga, ¿verdad? Se habla de la carga, ¿qué? Genética, ¿verdad? Que la gente se parece físicamente, ¿verdad? Luego dicen, ay, que tu hija se parece a ti. Ay, pues a ver si se compone, ¿verdad? A ver si se compone, pobrecita, ¿verdad? Pero creo que ahí va más o menos, se está componiendo, ¿verdad? Dios mediante, ¿verdad? Pero a lo que quiero llegar, mis amados, es que esto es hasta cierto punto es un silogismo, es una falacia hasta cierto punto, porque tiene cierta verdad, cierta sabiduría, pero limitada, ¿verdad? Sí hay una carga genética, sí hay una información, ¿verdad?, que pues pasa genéticamente de padres a hijos, ¿verdad? Esto es inevitable, ¿no? Se dan cuenta, yo por ejemplo veo a mi hija y agarró una manita, agarra una cosa de la leche o el atole y sopea el pan. Chopea el pan. Y se lo come bien contenta. Y yo volteo a ver a Carla y le digo, oye, yo no hago eso. Tú no haces eso. Tu mamá no hace eso. Mi mamá no hace eso. Tu papá no hace eso. Ninguno de tus hermanos hace eso. Ninguna de mis hermanas hace eso.
¿De dónde salió tu abuelo o alguien? ¿O de quién? ¿De dónde lo sacó? Pues ¿quién lo vio? Porque yo no veo a nadie soplar su pan. Y eso tendría que ser algo como inculcado, ¿no? Y luego hago memoria y me acuerdo de mi abuela comiéndose su bolillito duro con café negro, bien feliz y contenta, y así. De tal palo, tal astilla. Pero eso también a nivel espiritual tiene cierta implicación. Todos nosotros, inevitablemente que hemos sido educados en la fe cristiana, que pues tenemos ya cierto caminar, algunos unos más, otros menos en la fe cristiana, inevitablemente a veces recordamos o rememoramos a nuestros primeros discipuladores o mentores en la fe. Yo no puedo olvidar de mi mentor, y yo creo que los que lo conocieron a él, no sé, yo creo que tengo cosas de él, mucho de formación o de cierta forma de cómo hacer ciertas cosas. Inevitablemente pues nos lo deja, ¿verdad? En la formación como mentor, como maestro, pues se quedan esas cosas y te las llevas, ¿no? Y uno va tomando su propio sendero, su propio camino, pero inevitablemente el que te forma, el que te educa, te deja algo. Te deja algo, ¿verdad? Te forma o te deforma, pero algo te deja. El pasaje que nosotros estamos meditando, del cual nosotros hemos leído hace un momento, nuestro Señor Jesucristo está en una conversación que va tornándose hostil. Recuerde que el Evangelio de Juan, ¿verdad?, va presentando a Cristo como el Hijo de Dios, con el fin de que los que leen, los que escuchan, crean en Él como el Hijo de Dios y tengan como fin la vida eterna. Este es el propósito también del capítulo 8, que hemos visto varias cosas, ¿verdad? Y en la cual pues esta sección se junta con esta conversación que el versículo 30 y 31 que hemos mencionado anteriormente, ¿verdad? Menciona que habían habido judíos que habían creído en él, y a ellos apeló, ¿verdad?, que debían permanecer en su palabra para poder ser sus discípulos, debían conocer la verdad y debían permanecer en esta verdad para obtener libertad espiritual. Ay, mira, ya llegó el pastel. Usted que está ahí en casita, usted se pierde, ¿verdad?, de la coinonía aquí sabrosa, bonita que tenemos, ¿verdad? ¿Verdad que sí, clase? Sí. Se pierde usted esa coinonía bonita, se pierde usted el estudio bíblico y se pierde de no sabe usted, el aniversario tuvimos unos milagros tremendos. O sea, unos milagros que, ¿verdad?, de carácter bíblico. O sea, la multiplicación de los postres fue un milagro providencial. Fue un milagro tremendo. Y mire, ya el Señor ya proveyó una rebanadita de pastel, ¿verdad? Y en este texto, ¿verdad?, que hemos estado nosotros meditando, pues hemos visto, ¿verdad?, que los judíos, estos creyentes, póngale creyentes, usted en su mente, póngale creyentes entre comillas. ¿Por qué digo entre comillas? Porque pues habían manifestado cierta aceptación de lo que estaba diciendo Jesús, pero de manera muy superficial. ¿Usted conoce personas que le dicen sí a Jesús, pero más o menos? Que dicen sí Jesús, pero congregarme, todavía no. Sí Jesús, pero pues déjame, todavía, pues, ahorita esta palabrita que se están trayendo muchos que de verdad me patea en la doctrina. Estoy en proceso. Ahorita que está en su proceso. Es como la adolescencia espiritual, ¿no? La adolescencia antes no existía. Los niños pasaban de ser niños a ser hombres. Y ya, se acabó el asunto. Y luego se inventaron este asunto de la adolescencia, de que están adoleciendo, de que algo les duele, ¿verdad? Por los cambios hormonales. Y la adolescencia que empezaba por ahí más o menos como de los 12, 13 años y pues se terminaba por ahí de los 17, ¿verdad? Más o menos. No, ahorita ya son adolescentes de 40 años. Y espiritualmente también. Espiritualmente también, porque ahorita vienen a Cristo, todos son niños en Cristo, y luego pasan 20, 30, 40 años y todavía hacen rayetas por las mismas cosas. La realidad, mis amados, es que nosotros podemos tener una fe superficial. Si no estamos atentos a la palabra de Dios y a lo que el Señor requiere de nosotros, podemos caer también en esta inmadurez espiritual, en esta falsa seguridad.
Y esta palabra téngala usted presente, de hecho la voy a escribir, porque esta palabra la voy a estar trayendo constantemente. Hoy voy a usar el verde para cambiarlo un poquito, ¿verdad? Vamos a usar la palabra falsa seguridad. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, sencillamente a que la gente busca tener certezas. La gente compra un seguro para que cuando choque, pues tenga ¿qué? Seguridad, ¿verdad? De que pues me van a pagar los gastos del coche, ¿verdad? Uno paga, ¿qué más cosas? Uno, ¿qué más busca de seguridad? Buscas, ¿verdad? Los mejores servicios médicos para tener la seguridad de que vas a recibir pues el mejor tratamiento, el mejor diagnóstico, ¿verdad? ¿Qué más las personas buscan seguridad? Seguridad económica y de su casa. Seguridad de su casa, ¿verdad? Pues ponen alarmas, ponen cámaras, muchas cosas, ¿verdad? Y seguridad económica. Y la buscan de muchas maneras, quizás a través de un empleo, quizás a través de una relación de conveniencia. Eso casi no pasa, ¿verdad? Porque la gente está buscando tener seguridad, pero esa seguridad es falsa. ¿Por qué? Porque al final el dinero se va a acabar, la salud se va a acabar, puede que tengas todo el dinero del mundo, pero un médico no va a encontrar el diagnóstico que necesites, ¿verdad? Por muchos lujos que tengas, un día los tienes, mañana no los tienes. Y los afectos de las personas, los amigos, la relación de un compañero o compañera, lo que sea, puede desaparecer. Puede desaparecer. Todas las cosas que hoy nos dan cierta aparente seguridad, no deberíamos confiar en ello para nuestra vida. Debemos de confiar únicamente en Cristo. Y una de las cosas que son más peligrosas, creo yo, que pueden brindarnos cierta aparente seguridad, pero una seguridad falsa, es la religión. La religión puede otorgarnos falsa seguridad. Y lo voy a apuntar también para que no se lo olvide. ¿A qué me refiero con religión? Me refiero a ciertas actividades que nosotros hacemos de manera rutinaria, constante. La palabra religión proviene del latín religar, que busca reunir, juntar. El propósito de la religión, pues, de manera humana, todos los seres humanos por naturaleza somos religiosos. Hay budistas religiosos, hay testigos de Jehová religiosos, hay católicos religiosos, hay agnósticos religiosos, aunque el agnóstico dice que no cree en nada, pero todas las personas creen en algo. Todos tienen un esquema de valores y de creencias sobre los cuales dictaminan su vida. Nadie no tiene fe. Todos tienen fe en algo o en alguien, pero eso puede ser falsa seguridad. Y todos proveemos esquemas religiosos. Por ejemplo, hablabas acerca del dinero. El dinero es una religión. El dinero es el Dios. O más bien, es un medio para adorar a un Dios que es uno mismo, ¿verdad? Y hacen toda suerte de actividades religiosas como... y no quiere decir que esté mal invertir, no quiere decir que esté mal ahorrar, no está mal que tú pues seas bien administrado, no está mal que tú trabajes turnos extra o turnos dobles, no está mal que tú cotices, que tú busques un mejor salario. Eso no está mal, el problema es cuando eso se convierte en tu religión, en una obsesión para tener falsa seguridad sobre algo. La religión es un medio de tener falsa seguridad. Porque, y si lo traemos a nuestro contexto, porque los judíos así lo tenían, el texto que nosotros acabamos de leer de Juan 8, del 37 al 47, los judíos manifestaban falsa seguridad, vana seguridad. ¿Vana seguridad en qué? En tres cosas fundamentales. Ellos creían que eran hijos de Abraham. Y por el solo hecho de ser hijos de Abraham, ellos ya tenían seguridad. Ya tenían el cielo que garantizado, porque mi síguete así, 20 minutos así, tatarabuelo era Abraham. Oye, Abraham, estamos hablando de el amigo de Dios, padre de la fe, el patriarca de patriarcas, o sea, Abraham, Isaac, Jacob. ¿Te acuerdas cuando el Señor se presenta con Moisés? Le dice, yo soy el Dios de Abraham,
Isaac y Jacob. Nada más es ese Abraham. Entonces imagínate el tremendo privilegio de tener en tu sangre, ¿verdad?, que tú formes parte de la descendencia de un hombre tan egregio y tan ilustre como Abraham. Bueno, ellos tenían esta concepción de que por el solo hecho de ser hijos de Abraham y las promesas que Dios había hecho a Abraham, pues ellos ya tenían ganado todos los privilegios, ¿verdad? Y eso les proveía de una falsa seguridad, ¿verdad? También vamos a ver que otro de los argumentos, ¿verdad?, otra de las afirmaciones de este grupo de personas con fe superficial, ¿verdad?, era que ellos afirmaban ser hijos espirituales de Abraham. Hijos espirituales de Abraham. No solamente se creían hijos sanguíneos, sino también se creían merecedores de todos los beneficios espirituales que Dios le había prometido a Abraham. Y eso les proveía falsa seguridad, ¿verdad? Por último, también ellos pensaban vanamente que eran hijos de Dios. Ellos pensaban vanamente que ellos eran hijos de Dios. En esta sección que vamos a leer, el Señor Jesucristo no se contenta con lo superficial. A Dios no le gusta no le gustan los parches, no le gustan los remiendos, no le gusta el maquillaje, no le gusta el cosmético, no le gusta nada más ahí como dicen por ahí, como por donde barre esto de la suegra, nada más así como por encimita. Ahí no lo contentamos con lo superficial. La palabra del Señor a través del Evangelio nos muestra que al Señor no le interesa lo superficial, le interesa ir hasta el fondo, al último, hasta el corazón mismo, a la raíz fundamental de todas las cosas. Y Él confronta la falsa seguridad de su aparente fe, de su aparente religión. ¿Y esto por qué es importante para nosotros? Porque fue importante e impactante para ellos en su día y es importante e impactante para nosotros hoy, porque tú y yo también a veces creemos que por el solo hecho de hacer cosas que parecen ir con el cristianismo, ya estamos del otro lado. Montones, hermana, de personas creen eso y muchos de nosotros tropezamos en falsa ¿qué? Seguridad. Y es lo que vamos a meditar, ¿verdad? El Señor Jesucristo no se contentó con lo superficial y habló al corazón mismo de la falsa seguridad. Punto número 1, falsa seguridad como hijos sanguíneos de Abraham. Observe el versículo 37, dice el texto, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Nuestro Señor Jesucristo reconoce la validez de la afirmación de los judíos, de las personas con las que estaba hablando, que lo estaban escuchando. Él claramente dice, sí, reconozco, sé que ustedes son descendientes de Abraham. Porque, ¿qué crees? Él también era descendiente de Abraham. Nuestro Señor Jesucristo, si usted observa las genealogías del Evangelio de Mateo y del Evangelio de Lucas, ¿verdad?, parten también de Abraham como un antecedente, como un ancestro, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. Del linaje de Abraham vendría nuestro Señor Jesucristo. Él también era descendiente de Abraham, pero a la audiencia a la que se estaba refiriendo, él reafirma que ellos eran descendientes de Abraham. ¿Trajo usted su Biblia? Vamos al texto, acompáñeme rápidamente, vamos a Lucas 13:6. Vamos a leer un poquito rápido para fundamentar lo que hemos estado hablando. Lucas 13:6 dice el texto. Dijo también esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Es una analogía, ¿verdad?, acerca de Israel, ¿verdad? El Señor Jesucristo escogió a la familia de Abraham. Si usted va observando el libro de Génesis, vamos a ver que el Señor va mostrándonos la historia universal de la creación, el diluvio universal. Los primeros capítulos nos hablan de una historia universal, pero
ya prácticamente en el capítulo 12 nos presenta ya una historia particular, de una familia en particular, que es la familia de Abraham, a la cual él escoge y a él le hace una promesa, y de ahí parte, ¿verdad?, como una familia se va convirtiendo en una tribu o tribus, y cómo esas tribus se van convirtiendo en una nación, y de ahí se va desarrollando la promesa de nuestro Señor. Por eso está hablando de que él plantó una viña, ¿verdad?, pero no halló fruto en ella, ¿verdad? No halló fruto en ella. Observe también lo que dice Romanos 11.1. Romanos 11.1 nos recuerda, ¿verdad?, firmemente la promesa del Señor para con su pueblo Israel. Pablo dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Entonces, vamos a ver, ¿verdad?, que la Escritura reafirma constantemente la importancia de la descendencia de Abraham. Esta seguridad, ¿verdad?, les daba a ellos una tremenda arrogancia, un tremendo orgullo. Ellos sentían que eran diferentes a las demás naciones, y lo eran en cierto sentido, pero que estaban exentos ellos, que ellos estaban exentos de cualquier tipo de cuidado, disciplina, arrepentimiento. Por eso el Señor Jesucristo les dice, sé que sois descendientes de Abraham, punto y coma, pero, ahí hay un contraste, pero procuráis matarme. Qué palabra tan tremenda, es una acusación seria. Ustedes están buscando cómo quitarme la vida. Y da la razón, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. La refutación, ¿verdad?, de la vana afirmación de la falsa seguridad de aquellos falsos creyentes, ¿verdad?, de aquellos creyentes superficiales que tenían seguridad falsa sobre su descendencia, les dice, pero ustedes procuran matarme, y ustedes quieren matarme porque la palabra no tiene lugar en sus vidas. Abraham no fue así. Abraham anhelaba la venida del Mesías, quien sería el cumplimiento final de las promesas que Dios le hizo a este hombre de Dios. Pero aquellos creyentes, aquellos falsos creyentes, aquellos hijos de Abraham, entre comillas, querían matar a Jesús, el Mesías a quien Abraham había esperado. ¿Usted cree que esto es coherente con lo que ellos, ellos siendo hijos de Abraham, era coherente que ellos quisieran matar a aquella persona a la que Abraham esperaba? Por supuesto que no. Es una total incongruencia. Es una total incongruencia. Abraham fue un hombre que creyó profundamente en la palabra de Dios. Dice que procuraban matarle porque la palabra no hallaba cabida en ellos. Pero ¿qué crees? En Abraham sí la palabra halló cabida en su corazón. Fíjate lo que dice Génesis capítulo 15. Acompáñame al texto. Vamos a ver nada más algunas referencias, ¿verdad?, que nos hablan de la actitud de Abraham hacia Dios. Génesis capítulo 15, versículo 6. Escuche lo que dice el texto. Creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Vamos a ver más adelante en el capítulo 17 que esta fe, este pacto, ¿verdad?, no solamente fue un pacto de palabras, sino fue un pacto que fue sellado a través de una señal de este pacto que fue la circuncisión. Observe lo que dice Génesis 17, versículo 9. De nuevo Dios dijo a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de mí será circuncidado todo varón de entre vosotros. ¿Escuchó o no escuchó Abraham la palabra de Dios? Sí. Claro que le escuchó. Tanto que le escuchó que él quiso hacer una señal. Hubo una señal de este pacto. Y este pacto se iba a refrendar generación tras generación, no solamente, ¿verdad?, a personas mayores, sino a los hijos de los hijos. Porque Abraham creyó la promesa de Dios.
Observe más adelante lo que dice Deuteronomio capítulo 10, versículo 16. Deuteronomio capítulo 10, versículo 16, dice el texto: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Claramente el llamado era que ellos se apartaran, que escucharan la voz del Señor, pero si te das cuenta, recordemos que la señal de este pacto era una señal física en la cual la circuncisión constaba, ¿verdad?, de la remoción quirúrgica del prepucio en los varones, que esto era una señal de que eran un pueblo apartado para Dios. Pero aquí de lo que está hablando aquí Deuteronomio no es de algo que tenga que ver con la carne. Dice: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Lo que está hablando aquí este versículo le está recordando al pueblo de Dios que marque su corazón, que haga un pacto, una marca y una señal en su corazón, y que no endurezca más su cabeza para escuchar y obedecer la palabra del Señor. Y esto es lo que, y curiosamente esto es algo que va a pasar con la audiencia de Jesús. Podían tener ellos la marca del pacto en su carne, pero no la marca del pacto en su corazón. Mi amado, mi amada, usted puede recibir el bautismo en agua, pero quizás usted no ha muerto a sus pecados y al mundo. Usted no tiene la marca en su corazón. Y ese es el problema. Podemos participar de manera superficial de la religión, de los sacramentos, los cuales nos pueden ofrecer ¿qué? Una falsa seguridad. Falsa seguridad. ¿Cuántas personas andan por ahí creyendo que son cristianos porque recibieron el bautismo, pero no han nacido de nuevo? ¿Cuántos? Muchos. Y estoy seguro que tú y yo a veces cuando pecamos hasta tenemos esta situación de: Señor, sí, seré salvo, ¿verdad? Un temor santo que a veces nos inunda, ¿verdad? Porque vemos que todavía nos cuesta trabajo obedecer la palabra del Señor, ¿verdad? Eso es un temor natural. Los descendientes étnicos de Abraham y la descendencia física no cuentan para nada si no se circuncida el corazón, si no hay limpieza del pecado efectuada por el Espíritu en la salvación. Todas las promesas que el Señor dio a Israel, a los descendientes de Abraham, no podían, ¿verdad?, que son muchas promesas, no significan nada si realmente no hay una marca sincera en el corazón de amor a Dios. No hay una marca sincera. Fíjese lo que dice Romanos capítulo 2 acerca de la importancia, ¿verdad? Y esto, siempre hago este ejercicio de trasladarlo a nosotros, porque podemos leerlo y pensar: bueno, está hablando de los judíos, entonces yo estoy del otro lado. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 17 y 18. Escribe el apóstol Pablo hablando acerca de la falsa seguridad de la religión judía. Dice: he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorias en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Ahora cambia este versículo, aplícalo para ti y ponle: he aquí tú tienes el sobrenombre de cristiano, te apoyas en la Biblia, te glorias en Dios, conoces su voluntad e instruido por la palabra de Dios apruebas lo mejor. Pero fíjate lo que dice más adelante, versículo 23 al 29. Tú que te jactas de la palabra de Dios, con infracción de la palabra de Dios deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los inconversos por causa de ustedes. Pues en verdad, si estamos nosotros, vamos a leerlo en cristiano, ¿sale? Vamos a leerlo para nosotros. Pues en verdad el bautismo no aprovecha si no guardas la palabra de Dios. Pero si eres transgresor de la palabra de Dios, tu bautismo viene a ser no bautismo, no efectivo. Si pues el no bautizado guardare las ordenanzas de la palabra de Dios, ¿no será tenida su no bautismo como bautismo? Y el que es físicamente bautizado, pero guarda perfectamente la palabra de Dios, te condenará a ti, que con la letra de la palabra de Dios y con el bautismo eres transgresor de la palabra de Dios. Pues no es cristiano el que lo es exteriormente, ni el bautismo es el que se hace exteriormente en la carne,
sino que es cristiano el que lo es en el interior. Y el bautismo es el del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Esto, insisto, estamos haciendo un ejercicio. No quiero que se desvirtúe el sentido de lo que está diciendo Pablo, literalmente. Pero ¿sí entendiste lo que está diciendo aquí el texto? Y también es para nosotros. ¿Por qué es para nosotros? Clase. Que hay que guardar la palabra del Señor, obedecer y todo lo que dice aquí. Ok. ¿Qué más dice? Tony. Pues que no solo le está hablando a su pueblo, nos habla a todos. ¿En qué sentido nos habla a todos? ¿Qué nos dice? Pues que no nos endurezcamos más, sino que al estar circuncidados, Ujú. como dice aquí, ¿no? Al ser circuncisos, pues el Espíritu de Dios es quien viene a nosotros, nos habla a nosotros, o sea, nos hace saber, entender qué es lo que Él quiere, ¿no? Lo que Él quiere de nosotros. Ok. ¿Qué es lo que está diciendo el texto? ¿Qué es lo que entendiste? Que a lo mejor se está uno apoyando en que conoce la ley, en que conoce la palabra, en que yo leo, yo conozco perfectamente, pero no hago lo que dice la palabra, ¿no? La conozco, pero Conozco la palabra, la he leído, pero no la obedezco. Me apoyo en una falsa seguridad religiosa de que como leo, como estudio, como vengo al curso del Evangelio de Juan, como voy a la iglesia, digo, yo ya estoy del otro lado. Y eso es una falsa seguridad sumamente peligrosa, mis amados. Fíjate lo que va a decir, regresemos nuevamente a Juan capítulo 8. también como decía papá, que como uno cree que ya está bautizado, pues como dicen acá los judíos, ya hicimos, ¿no? Ya pasé, ¿no? Sí, ya lo- También dice que no puedes exhortar si tú sigues haciendo las cosas, ¿no? O sea, fíjate, No ¿no? puedes decir no adulteras si tú estás adulterando. No mientas podemos si tú decir estás que somos mintiendo. salvos. No, Claro, no lo entiendo. claro. O sea, fíjate lo tremendo. O sea, ese texto de Romanos capítulo 2 sería un ejercicio importante estarlo leyendo constantemente, porque es un así, o sea, literalmente así. O sea, tú imagínate, sígueme la caricatura, la ilustración, a estos escultores, ¿no? Que se ponen a hacer su obra, ¿no? Muy primorosa, con mucho detalle, muy bonita, ¿no? Y unas esculturas padrísimas, ¿no? Y imagínate que el Señor Jesucristo, ¿verdad? El Espíritu Santo, ¿verdad? En la pluma de Pablo, agarra un martillo de estos enormes, ¿verdad? Y ¿sabes lo que le hace a tu escultura de falsa seguridad de la religión? Muy bonita, muy preciosa. ¿Sabes lo que agarra con el marro y le hace frácatela, así lo destroza completamente, así lo deja hecho, lo pulveriza completamente? Toda tu falsa seguridad sobre la religión se queda así como... No le hace nada. Observa, por ejemplo, en los evangelios, a los religiosos, a los legalistas, con la ley, a los pecadores con la gracia. Porque a los que tienen falsa seguridad acerca de su religión, les dijo, a ver, ¿qué dice la ley? ¿La cumples? No, vas para atrás. La dureza, o sea, la vanidad de la religión, mis amados, no nos sirve. Si no tenemos realmente el corazón puesto en Cristo. El cristianismo es una religión más si no está Cristo en nuestros corazones. Tú puedes llevar el cristianismo sin Cristo y va a ser horroroso. Es otra religión más, pesada, tediosa, rutinaria, vacía, hueca. Pero si Cristo está en tu corazón, sus mandamientos no serán gravosos. Continuamos viendo el texto. Versículo 38, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído. ¿Qué dice? Cerca de vuestro Padre. Esto está tremendo. Fíjate lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Yo hablo lo que he visto. ¿Qué dice? cerca del Padre. Esa expresión tenla presente.
¿Por qué nuestro Señor Jesucristo habla lo que habla? Porque Él proviene del Padre. El Padre lo envió, pero sobre todo aquí está estableciendo que Él está, ¿qué? Cerca del Padre. Los hijos de Dios, mis amados, están cerca del Padre. La pregunta que yo quiero hacerte es, ¿estás cerca del Padre? Porque la proximidad o la lejanía habla de quién eres tú. Porque fíjate el contraste. Vosotros hacéis lo que habéis oído. ¿Qué dice? Cerca. No dice acerca, dice cerca de vuestro Padre. ¿Cerca de quién estás? ¿Con quién pasas tiempo? ¿Dónde está tu comunión? ¿Está con Dios? ¿O está con el príncipe de este mundo? Hermano, ¿cómo puedes decir eso? Ahí es lo que dice que el hijo, ¿no? Pues se parece. Pues claro. O sea, entonces, si, ¿con quién te juntas? si ¿Con quién estás pasas pegado tiempo? Con Jesús, pues te vas a parecer más a Jesús. Claro, por supuesto. Por supuesto. Él puede ser un hijo que trae complacencia al corazón de su padre, porque él pasa tiempo, humanamente hablando, recordemos esto, en su naturaleza humana, ¿verdad? Y divina. Sabemos que esta unión misteriosa, hipostática, de la 100% hombre y 100% Dios, pero vemos a Jesucristo 100% hombre pasando tiempo con el Padre. Está cerca del Padre. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí. La pregunta es, ¿estamos cerca del Padre? ¿O estamos cerca de otra persona? ¿A quién estamos próximos? ¿Quieres comentar algo? No, ahí denota claramente su deidad, de dónde proviene, de dónde es. Y aparte, eso de estar cerca del Padre, no deja claramente cuando siempre está orando. Siempre está en comunión con el Padre. Claro. Entonces sí, prácticamente, bueno, eso es otro punto, ¿no? Pero si te das cuenta, o sea, está hablando de la naturaleza. O sea, está hablando de nuestra naturaleza. Yo me doy cuenta que soy hijo de Dios. ¿Por qué? Porque estoy cerca del Padre. Me doy cuenta de que quizás, estoy utilizando esta palabra muy enfática, quizás, estoy en una falsa seguridad de que soy hijo de Dios porque estoy más cerca del otro Padre. Y esta palabra la va a repetir 3 veces en este pasaje. Lo repite aquí en el versículo 38, ¿verdad? Lo repite más adelante en el versículo 41. Lo repite más adelante en el versículo 44. ¿Te das cuenta? 3 veces les recuerda quién es su padre. Porque se parecen a su padre. Porque de tal palo, tal astilla. Ustedes están manifestando con su conducta quién es su padre. Qué tremendo está esto. Es una cuestión verdaderamente tremenda. O sea, la conducta de Jesús probaba que su padre era Dios. La conducta de sus enemigos probaba que su padre no era Dios, sino el diablo. Por tanto, ellos no lo podían conocer. Eran completamente diferentes. Más adelante, observe el versículo 39. Ante estas declaraciones tremendas, esta audiencia, recuerde, esta audiencia de judíos que habían dicho que creían en él, le respondieron y le dijeron, ¿qué dijeron? Nuestro padre es Abraham. Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, está poniendo una suposición, una hipótesis. Si fueseis hijos de Abraham, ¿qué dice? Las obras de Abraham. Las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Fíjate lo que dice aquí el Señor Jesús. No hizo esto Abraham. Ellos insistían amargamente, no solo que eran descendencia sanguínea física de Abraham, sino que eran hijos espirituales de Abraham. Que ellos tenían un vínculo espiritual, así como lo tenía Abraham.
Ellos pensaban que seguían el patrón de Abraham de fe en Dios. La respuesta del Señor lo revela. Que no estaban mostrando la justicia por la fe de Abraham. Abraham creyó a Dios, pero ellos no creían. Ellos no creían. Abraham, para poder reafirmar, o sea, para poder completar este pacto, él fue obediente, no solamente con él, sino con todos los de su casa, con sus hijos, sus nietos, con sus generaciones, ¿verdad? Él les enseñaba acerca de la palabra de Dios, él vivió en la palabra de Dios y la señal del pacto era una afirmación de esto. Ellos no vivían de esta manera. El comportamiento de nuestro Señor Jesucristo mostraba la gran discrepancia entre los actos de esta audiencia y de su patriarca. El escritor de la carta a los Hebreos, acompáñenme a la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, el gran capítulo que nos habla de la fe, y es un capítulo extraordinario que le animo a que usted lo lea posteriormente con cierto detenimiento, porque es un capítulo extremadamente rico. Recuerde que el propósito de la carta a los Hebreos es mostrarnos la superioridad, supremacía de nuestro Señor Jesucristo. Y Hebreos capítulo 11 nos habla de Abraham. Cuando habla de la fe, inevitablemente se habla de Abraham. Fíjese lo que dice Hebreos 11:8 al versículo 12. Por la fe, Abraham, siendo llamado, ¿qué dice? Obedeció. Esta palabra es importante. Por la fe, Abraham, cuando fue llamado, obedeció. Esta es la característica indubitable de la fe salvadora, de la fe verdadera. La fe nos lleva a obedecer. Si tu fe no te lleva a obediencia, no es una fe salvadora. Lo vimos la semana pasada, ¿te acuerdas? Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y presta atención, por esto es fe. Porque salió sin saber a dónde iba. No tenía certezas, no tenía garantías, solamente tenía la palabra del Señor. Versículo 9. Por la fe, nuevamente el autor nos dice que todo esto lo hizo Abraham, ¿qué? Por la fe. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. O sea, la promesa que Dios le había hecho a Abraham, también era una promesa que se extendió a Isaac y una promesa que se extendió a Jacob. Pero él habitó por la fe en una tierra lejana. Versículo 10. Porque esperaba, sigue hablando de Abraham, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esta es la esperanza que tiene todo hijo o hija de Dios. No, este mundo no es nuestro hogar. ¿Usted lo cree? Amén. No sé usted. No sé si usted tiene esta sensación, a veces a mí me pasa. Quizás es una sensación muy masculina, o es una sensación muy laboral, o es una sensación humana, pero creo que es espiritual. Siento que no encajo en este mundo. Escucho a las personas hablar de sus perspectivas de carrera, laborales, económicas, buscarse, no sé, comprarse otra camioneta, o ese tipo de cosas, que, insisto, no quiere decir que está mal tener una carrera, comprarse una camioneta o tener una carrera, no está mal, ¿no? Pero y ciertas cosas que, insisto, pues, ¿a quién no le gustaría tener una camioneta nueva, no? Pero podría vivir sin ella. Hay gente que no puede vivir sin eso, que es su meta de la existencia. Y veo tantas personas desesperadas por tener tener un lugar en este mundo, o ya tienen un lugar en este mundo y el mundo los ama porque pertenecen a este mundo. Pero por más que uno se esfuerza, no sé si a ti te pasa o solamente soy yo, pero me siento un marciano en este mundo. Completo, o sea,
Sí, o sea, a veces no los entiendo. Yo sé que les soy molesto y ellos a veces me son molestos, a veces. Las personas del mundo a veces me son muy molestas y no tenemos, estamos en parámetros diferentes. Pero sí se siente así, pastor. Yo lo viví ahora, incluso no se lo he dicho a mi esposo porque ha de pensar que yo no quiero ya convivir con su familia. Pero algo que me pasó ahora, Pero ya se está enterando. a ver allá con mi cuñada, fue pues ahora sí que se podría decir que fuimos un poco, no un poco, sí fuimos partícipe de lo que no viene aquí en la Biblia, que fue como ¿cómo se llama? ¿Qué hizo tu sobrina? Su primera comunión. Uh-huh. Ya fuimos, fue horrible el trayecto y llegar ahí, no, pues me sentí tan incómoda, que yo agaché la cabeza porque yo sentía que alguien me decía, por un taco veniste hasta acá, yo te pude haber dado más. Y mejor me agaché y tuve que comer, pero me incomodó mucho. Y yo siento, y se lo platicé a mi hijo, me sentí tan incómoda que yo sentía que hasta al caminar no podía caminar por la observación que me hacían a mí en lo personal, porque él era familia, yo no soy familia, digamos ahí, así como él. Entonces, como yo ya no participo en todos esos tipos de reunión familiar así, entonces me sentí tan incómoda. Y yo misma, ya cuando vine dije, Señor, perdóname, porque yo sé que me sentí incómoda. Y este desencaje, esta situación de no encontrar tu lugar, es algo muy particular de quienes amamos al Señor, porque, insisto, vivimos en un mundo completamente ajeno a Dios, a sus promesas, al amor de Dios, a la obediencia de Dios, o sea, somos extranjeros, o sea, si alguien ha tenido la oportunidad de viajar a otro país o otro lugar fuera de aquí, o sea, pues imagínate, hablas otro idioma, otras costumbres, otras cosas, y ciertamente no es lo mismo como estar en tu tierra, en tu casa, ¿no? Algo que me ha impresionado mucho, por ejemplo, es que uno puede ir a cualquier, por ejemplo, hablando aquí del país, ¿no? Uno puede ir al norte, al sur, al este, al oeste, y usted va a un tema laboral y como que no se encaja porque la gente tiene sus formas de hablar, sus expresiones, su forma de comida, pero cuando usted se reúne con el pueblo de Dios, siempre se siente en casa. Sí, es otra cosa, hasta el calor. En la mayoría de las ocasiones uno siempre se siente en casa porque estamos hablando, ¿qué? El mismo idioma, y pertenecemos al mismo pueblo, y tenemos la misma bandera, y abrazamos la cruz de Cristo, y esto es algo que nos une, ¿verdad? Entonces es una situación interesante, sí. Pastor, una pregunta nada más. Nosotros como cristianos y las familias que no son, o sea, no quieren aceptar a Cristo, reconocerlo, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si hay una fiesta, un cumpleaños, o como esa vez que fue la primera comunión, y yo la verdad, pues, o sea, yo le dije a ella, vamos, y ella dijo, sí, vamos. Digo, porque yo veo que no es nada malo, le digo, simplemente pues vamos a ir en la tarde a comer y estar a un gusto con ellos nomás, ¿no? Pero mi pregunta es, a mí, bueno, el pastor donde yo me congrego, dice que al apartarse de la familia, por ejemplo, así que haya un evento, porque nosotros no vamos a participar en tomar nada de eso. Dice que somos religiosos, caemos en religión. ¿Por qué? Porque dice, no nos quita nada con ir nada más. Okay. Dice, entonces, eso es como ser religiosos. Yo partiría de que esta forma de ver las cosas entraría en una teología de segundo o tercer orden. Lo hemos platicado en otras ocasiones. Y no me quiero salir del tema porque no tiene que ver, pero esencialmente yo lo que les diría es, esto contribuye a tu santificación. Vamos a edificar a alguien con lo que vamos a hacer, contribuye a mi santificación, es algo en lo que podría participar. Y algo de tercer orden tendríamos que hablar de nuestra libertad de conciencia. Pablo dice que no juzguemos a otro, ¿verdad? A veces, por ejemplo, yo soy también bastante paciente o tolerante con ciertas cosas, pero mi esposa no.
¿verdad? Y a veces yo también quizás tomo ciertas actitudes de frustración o desespero, ¿no? De, ay, ¿cómo? Ay. O sea, y al final su conciencia espiritualmente pues es más frágil o más débil, y yo tengo que a veces ser, yo tengo que a veces, porque a veces no lo soy, ser paciente, ¿no? Y esto creo que aplica para con todos, o sea, aplica para con todos, o sea, la libertad de conciencia nos permite entender que hay personas que su fe resiste ciertas cosas, pero hay gente en la que su fe no resiste esas cosas, y hay que nosotros ser codescendientes para la edificación de los débiles. Y débiles no quiere decir que sea algo menor, sino sencillamente, pues mi fe se siente agredida, me siento mal con eso que estoy haciendo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí pues sería una cuestión que ustedes tendrían que dialogar, ¿verdad? Y tendrían que platicar y llegar a consensos conyugales en ese sentido. Pero volviendo al tema acerca de la fe, ¿verdad? Acerca de la fe de Abraham y acerca de la falsa seguridad. Vamos a ver que Abraham tuvo un ejemplo tremendo acerca de su fe, ¿verdad? Y él no tenía, si tú observas esto que estamos hablando de la falsa seguridad, y tú observas la experiencia de Abraham tenía algún tipo de seguridad humana. Dice el texto que salió sin saber a dónde iba, que habitó en tiendas. O sea, él no tenía lo que nosotros diríamos hoy como seguridad. ¿Por qué? Porque todo lo que él hizo, según dice el texto bíblico, él, ¿verdad?, lo hacía por la fe. Y esperaba una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esperaba que Dios le diera un lugar al cual podía pertenecer. Volviendo nuevamente a nuestro texto, a diferencia de Abraham, estas personas que están discutiendo con Jesús intentaban obtener el favor de Dios por medio de sus propias obras de justicia. Esa es la definición más llana y simple de en la religión. La definición la definición más precisa o más clara de lo que es religión es: hago cosas para ser aceptado por Dios. Es sencillamente hacer cosas para o buscando, ¿verdad?, el favor de Dios. Eso es la religión. Todas las religiones, vaya usted al país que usted quiera, al idioma que usted quiera, todas las religiones, por muy primitivas que éstas sean, por muy complejas que éstas sean, todas tienen el mismo esquema. ¿Qué es lo que hacen el 12 de diciembre aquí en este país? Hacer cosas. ¿Para qué? Para buscar el favor de la intercesora. O sea, ni siquiera es del mero, del jefazo. ¿Me explico? ¿Qué es lo que hacen los 28 de octubre? San Judas, ¿no? También. Sí, sí. ¿Qué es lo que hacen? Cosas. Ajá, Cosas. Hacen cosas. Y llevan su mono gigante y regalan comida a los comerciantes y hacen cosas. Hacen cosas. ¿Para qué? Esto es la definición de religión. ¿Has visto estos monjes tibetanos que están ahí en el sureste asiático, estos peloncitos con sus ropitas así y se tiran en la calle y hacen ayunos y hacen, o sea, ¿qué hacen? Cosas. ¿Para ganarse qué? En su mente, en su imaginación, buscan ganarse el favor de Dios. Dime otra religión. Ya dijimos católicos, ya dijimos budistas, Los musulmanes. los musulmanes, otros que se nos están escapando, ¿verdad? Me estalló esa referencia en la cabeza. Mal chiste, ¿verdad? O sea, ellos hacen cosas. Los 5 pilares del Islam son hacer cosas. Tienes que ir a dar limosna, tienes que ir a la Meca, tienes que hacer un ayuno una vez al año, hacer. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Y tú dirás, ay, qué bueno que nosotros no somos así. O como acá. Bueno, también, que tienes que poner esto y hacer aquello y hacer, o sea, hacer.
Pero muchas veces en el cristianismo sin Cristo podemos caer en un esquema religioso en el cual hay que hacer servicios, hay que hacer, decía mi hermana, ¿no? Que la ponían a hacer taquitos, ¿no? La ponían a hacer tacos, hacer veladas de oración, hacer tardeadas de oración, hacer campañas, hacer, juegos, hacer. Pero, ¿qué hay de pasar tiempo con el Padre? ¿Qué hay de la palabra? ¿Qué hay del Evangelio? Están tan saturados de actividades que lo que nos dicen siempre es que para leer o para orar no tengo ¿qué? Tiempo. ¿Por qué? Porque me la paso ¿qué? Así es, Celular. Celular. No. Que no le esté escuchando a mi esposa, porque luego me anda diciendo, ya suelta ese teléfono. Sí, ¿no? Y tiene ¿qué? Toda la razón. Porque hacemos cosas. Incluso cosas legítimas, hermanos. Ir a un estudio bíblico no está mal. Pero eso no nos va a hacer ganarnos el favor de Dios. Es que hago esto para agradar a mi Dios. No necesitas hacer eso para agradar a Dios. No lo necesitas. ¿Tú crees que Dios necesita de que hagamos cosas por Él? No. Pero ciertamente nuestras obras hablan de nuestra fe. Pero nuestras obras no nos hacen ganar ningún punto a favor. Ninguno. Y eso le choca a la gente religiosa. A la gente religiosa, si tú le dices, no necesito hacer esas cosas para hacer agradable a Dios, se vuelven locos. No saben qué hacer. Y es lo que pasaba con ellos. Es como agredirlos, ¿no? No, lo toman, no sabe, hermana. Se ponen crazy, se ponen bien mal. Sí. Por esta sencilla razón, porque su seguridad, ¿de quién depende? Yo te voy a decir una cosa, y este ejemplo nos va, creo que a toda persona laboralmente nos sacude, ¿no? O sea, evidentemente a ti te pagan una determinada fecha, pero si a ti no te pagan un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, una semana, 15 días, un mes, ¿empiezas qué? ¿Se empieza a derrumbar qué? La seguridad. Porque es una seguridad falsa. ¿Sí me estoy explicando? Porque tú sientes acá el bolso y, ay, sí está mi cartera. Y sé que ya tengo en mi cuenta, no sé, mis Es como tantos si pesos. dijeras, tengo seguridad en Dios, pero le voy a echar una ayuda a algo. Exacto. Ah, Entonces realmente no tienes seguridad en Dios. falso. No tienes seguridad en Dios. Abraham no hizo esto, mis amados. Abraham no puso su fe en cosas vanas, puso su fe en el Señor. Amén. Amén. Mis amados, la fe, la verdadera salvación no puede basarse en esfuerzos legalistas, en filiaciones religiosas o en el solo hecho de, como mi hija es hija del hermano, por eso ya tiene un... No. El hijo del pastor o el hijo del ministro de alabanza o los hijos de los hermanos o quien sea, no por el hecho de ser familia tal o ser hijos de tal, no tengo yo una garantía. El hecho de ir a una determinada congregación no tienes ninguna garantía. Solo hay un camino, una verdad y una vida. Y nadie viene al Padre si no es por medio de Cristo. No hay en ningún otro salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, y este es Jesucristo. Solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hizo esto Abraham. Abraham puso su fe en Dios, no en las cosas vanas, no en falsa seguridad. Fue un hombre, obviamente también cometió errores, evidentemente, pero fue un hombre que le creyó a Dios, que confió en Dios, que confía en la palabra de Dios. Fíjate lo que dice Génesis 26:5. ¿Ya te aburriste? No. Ya voy a acabar. Génesis 26:5. Y este es un ejemplo para nosotros. Por cuanto oyó Abraham mi voz, dice el Señor,
oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar. Aquí en el capítulo 26, Dios ahora se dirige a Isaac y le rememora la fe de su padre. Oyó Abraham mi voz y guardó. Y guardó. Si estos hubieran sido realmente hijos de Abraham, habrían hecho las mismas obras que él hizo. Habrían oído la voz de Dios y habrían guardado su palabra. Pero entonces la Escritura nos dice que ellos buscaban ¿qué? Matarlo. Buscaban matarlo. Versículo 41. Ellos hacen las obras de su padre. Ellos hacen las obras de su padre. El contraste, creo que es claro, mis amados. Tú lo puedes ver, lo alcanzas a distinguir. El contraste es claro. El contraste entre Abraham y estos que se decían hijos de Abraham es completamente claro. Abraham no era un asesino, ¿o sí? Pero ellos buscaban ¿qué? Matar a Jesús. Abraham obedecía y amaba la verdad. Ellos la rechazaban tajantemente. Abraham le dio la bienvenida a Dios. ¿Te acuerdas cuando recibe a los visitantes en su tienda? Entre ellos estaban, ¿verdad? Personas de Dios, ¿verdad? ¿Ellos qué? No le dieron la bienvenida al Señor. Lo rechazaron. No le dieron la bienvenida. A los suyos vino y los suyos ¿qué? No lo recibieron. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. La implicación es clara. No son hijos de Abraham, sino de Satanás. Punto número 3 y con esto cerramos. La falsa seguridad como hijos de Dios. Ya vimos entonces que no podemos confiar en nuestra afiliación sanguínea. El hecho de que mi mamá me haya llevado a la iglesia, felicidades, qué bueno, qué padre, pero eso no me hace que yo sea cristiano, axiomáticamente. Que ahora los cristianos, para llenar la iglesia, ¿verdad? Llenar la congregación, ya no evangelizan, tienen hijitos, ¿verdad? Tienen hijitos, entonces se van llenando las iglesias de los hijos de los creyentes, pero no evangelizan, no hay nuevos creyentes. Son las familias las familias, los descendientes de los mismos creyentes. Y se da por sentado de que esas personas, pues esos hijos y esos nietos son creyentes. Y no podemos tener esa falsa seguridad. Hay que evangelizarlos también. Tienes que evangelizar a tus hijos. Amén. Tienes que evangelizar a tus hijos. Clase. Amén. Ah, sí. Pues sí, ellos te ven. Ellos te ven. Yo me impresiono. Y yo estoy seguro que aunque tus hijos sean grandes o chicos, te impresionas porque cuando los ves dices, es un reflejo de mi persona. Es un reflejo de mi persona. Y mi hija es... O sea, así de como yo soy de picosito y de cábula, luego mi hija así nada más digo, me reta y cositas así. Yo digo, ¿de dónde aprendió eso? Ya lo trae, ¿no? ¿Se parece a su mamá? No, es cierto. No es cierto. No, a lo que me refiero es a que nos aprenden lo bueno, pero también nos aprenden lo malo. Y es importante que nos vean a nosotros orar, ir a la iglesia, pero también perdonar, arrepentirnos, buscar al Señor. Tú le puedes enseñar a tus hijos, a tu familia, algo que Cristo no le pudo enseñar a sus discípulos, cómo arrepentirse. No podemos tener falsa seguridad por nuestra afiliación sanguínea. No podemos tener falsa seguridad por una situación porque tenemos una religión, porque hacemos cosas que parecen ser cristianas o ser bíblicas. Porque usas una camisa y una corbata no te hace un cristiano. Porque usas una falda larga, porque vayas a la iglesia, porque te sepas los cantos, no eres cristiano por eso. Son cosas que hacen los cristianos, pero no te hacen cristiano. Puedes hacer cosas que parezcan de cristiano,
pero no lo eres quizás. ¿Y cómo te puedes dar cuenta? Por lo que hay en tu corazón, por tu conducta. Y aquí lo va a decir nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo yo puedo darme cuenta si tengo una falsa seguridad de que soy hijo de Dios? Fíjate lo que dice el texto, versículo 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces ellos le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es. ¿Te das cuenta cómo ellos afirmaban que ellos eran qué? Hijos de Dios. Un padre tenemos que es Dios. Entonces Jesús les dijo, si vuestro padre, está en el supuesto de que su padre fuese Dios, ¿cómo se podría distinguir de que ellos realmente son hijos de Dios? Dice, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino el que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre, ¿qué queréis hacer? Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. ¿Por qué? Porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Vaya usted conmigo. Más adelante en el Nuevo Testamento, vaya usted conmigo a la primera carta de Juan, poquitito atrasito de Apocalipsis. La primera carta de Juan se escribió en el contexto de una iglesia primitiva que estaba enfrentando la herejía antigua del gnosticismo. Personas que creían que Cristo no es suficiente, que la palabra no es suficiente, y pensaban que se necesitaba algo más. Y que ser hijos de Dios, pues, era otra cosa. Pero fíjate lo que va a decir 1 de Juan capítulo 3, versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios. ¿Y los qué? Los hijos del diablo. Fíjate que Juan siempre va a hablar en contrastes, tanto en el Evangelio como en sus cartas. Y va a decir, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Te lo digo para que te examines a ti mismo. Prácticamente Juan dice, ¿quieres saber si eres un hijo de Dios o un hijo del diablo? Todo aquel que no hace justicia. ¿Y qué? Léanlo todos juntos, sin miedo. Todo aquel que no hace justicia y que no, ¿qué? No ama a su hermano, no es de Dios. Que no vive en la obediencia de la palabra de Dios y no muestra amor por su hermano, no es de Dios. Y este es un concepto que lo tiene muy claro el apóstol Juan en sus cartas. Versículo 11, este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y pone un ejemplo que todos conocemos, no como Caín. ¿Te acuerdas de Caín? Que dice que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo se aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Sabes cuántas veces he escuchado pleitos, discusiones, celos, iras, contiendas, disensiones entre hermanos? Y por causas verdaderamente ridículas. Y no se pueden ver, no se pueden sentar. No pueden estar juntos en la misma habitación. Estos textos son incómodos. ¿Por qué? Porque, como diría mi mentor, predican ¿qué? Solitos. Yo no puedo tener afirmación o negación acerca de la salvación de nadie, pero ciertamente el texto nos incomoda muchísimo. Nos incomoda terriblemente. En el texto que acabamos de leer, nosotros de Juan capítulo 8, el Señor Jesucristo, ¿verdad? Estas personas habían sido tan incomodadas acerca de su conducta que estaban teniendo. ¿Tú crees que estaban contentos los que lo escuchaban?
No, estaban muy incómodos, ya que les picaba la silla, ya querían irse. Ya querían irse. Nuestro Señor Jesucristo fue un predicador sumamente incómodo. De esos que no toleraríamos en nuestro tiempo. Pero fíjate, ellos para desviar la atención de una manera vil, hacen una acusación sobre la moralidad y sobre la integridad de nuestro Señor Jesucristo. Dijo, nosotros no somos nacidos de fornicación. Ellos querían desviar el punto principal haciendo una acusación acerca del origen y nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque obviamente los estaba picando en las costillas de su origen y de su padre y de su origen y de Abraham. Y dice, a ver, pero ¿y no que tu papá era José el carpintero? A mí se me hace que tu mamá, Fíjate cómo es cómo quieren evadirse, ¿verdad? De manera vil. Y ellos afirman que solamente tienen un padre que es Dios. Esto es cierto hasta cierta medida. Muchos pasajes, no voy a leerlos todos, nada más ténganlos presentes. Muchos pasajes del Antiguo Testamento afirman que ciertamente Israel tiene solamente un padre y ese es Dios. Éxodo 4:22, Israel es mi hijo, mi primogénito. Jeremías 31:9, yo soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Es cierto que Dios era el padre de todo Israel en un sentido nacional. ¿Estamos de acuerdo con eso? Pero no se estaba, lo que estaba hablando nuestro Señor Jesucristo no era un sentido étnico, nacional. Hoy en día, y hay que decirlo con todas sus letras, aunque seamos políticamente incorrectos, la conducta del Israel nacional no es la conducta de los hijos de Dios. La conducta de Israel, el país, de los descendientes de Abraham, no es una conducta de los hijos de Dios. Es una realidad. Pero vamos a aterrizarlo para nosotros. Muchas veces nuestra conducta no muestra que realmente somos hijos de Dios. Y no estoy hablando en un sentido, insisto, material, sino estoy hablando en un sentido espiritual. Versículo 42. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino el que me envió. La realidad, mis amados, es que si no amamos a Cristo, no podemos decir que somos hijos de Dios. ¿Te acuerdas lo que dice Juan 1:12? Este texto es de memoria, ustedes lo deben de saber. Que a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ¿de qué? De voluntad de varón. No son engendrados de sangre, sino de Dios. Nosotros somos hijos no carnales, sino hijos espirituales. Nuestro nuevo nacimiento no es carnal, es espiritual. ¿Te acuerdas lo que dice más adelante Juan capítulo 3? Si no hemos nacido de nuevo, no veremos ¿qué? El reino de Dios. Y la característica de los hijos de Dios, según 1 de Juan 5:1, que todo aquel que es nacido de Dios ama a su hermano. Ama al que engendró el Señor. Amamos a Cristo. Una persona que no ama a Cristo no puede considerarse hijo o hija de Dios. Esto no es algo subjetivo. Juan 5:23, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Juan 15:23, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Los verdaderos hijos de Dios se caracterizan ¿por qué? Por amor al Hijo. La pregunta que tú y yo debemos hacernos es, ¿realmente amo a nuestro Señor Jesucristo? ¿Realmente amo al Hijo? ¿Lo amamos? Porque nuestro amor se muestra no de una manera emocional, sino se muestra a través de fe y obediencia. Creyó, por lo tanto, obedeció. ¿Amén? Amén. Yo cuando lo escucho ya calladitos digo, ya voy por ya. O ya los perdí o voy por el buen camino. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Versículo 43. ¿Por qué no entienden lo que el Señor les está diciendo? Porque no pueden escuchar su palabra. Esta resistencia a escuchar la palabra de Dios, la palabra de Dios les rebota. ¿Te acuerdas de la parábola del sembrador? ¿Sí te acuerdas de ella?
La semilla parece que rebota así en el piso, pácatelas, pácatelas, no penetra. ¿Por qué? Porque su corazón está muerto, está duro, es de piedra. Realmente ellos no profesaban una fe verdadera, una fe sincera. Vosotros sois, dice el texto, versículo 44, de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ustedes se parecen a su padre. Ustedes se parecen a su padre. Todas las personas que no toleran la palabra de Dios se parecen a su padre el diablo. Todas las personas que rechazan a Cristo se parecen a su padre el diablo. Todas las personas que viven, perseveran y se regodean en el pecado se parecen a su padre el diablo. Así es la verdad. Bíblicamente se dice a eso, amén, porque esto es así es. Esto es así. Hay personas cuyo padre es el diablo. Y sus deseos quieren hacer. ¿Por qué? Porque se parecen a él. Aman lo que él ama. Se deleitan en hacer lo que él hace. Se regodean en lo que él se regodea. Porque son como su padre. De tal palo, el asido, fíjate, esto presta mucha atención. Hay dos deseos característicos, dos deseos particulares de los hijos de Satanás y que caracterizan a Satanás. Ese señor no lo invitamos aquí, ese señor no es bienvenido, no lo queremos aquí. No lo queremos en tu casa, no lo queremos en tu familia, no lo queremos en tu matrimonio. Ese señor no es bienvenido. Y no es bienvenido este púlpito, pero cuando hablamos de él como enemigo de Dios y hablamos de él para conocer sus artimañas. Es importante mencionar esto cada vez que mencionamos acerca de esto, porque no predicamos a otro más que a Cristo y este crucificado. Y si hablamos de Satanás es para mostrar sus artimañas, sus obras, y que él está completamente ajeno a la gloria de Dios. ¿En qué se caracteriza Satanás y sus hijos? Versículo 44, él ha sido homicida. ¿Desde cuándo? Vaya usted a Génesis capítulo 3. Usted recuerda, ¿verdad? Que el Señor había dicho, no coman de aquí porque ciertamente, ¿qué? Morirán. Y él los engañó. No moriréis, sino seréis como Dios. Eso fue un engaño. Y un engaño que trajo ¿qué? La muerte. Él ha sido homicida y a través de ese engaño, a través de esa mentira, trajo la muerte. Él ha sido homicida desde el principio, desde Génesis capítulo 3, desde esa creación caída, vemos que fue caída gracias al engaño de Satanás. Ya que el hombre creyó en ese engaño, pero él ha sido homicida desde el principio, él ha buscado matar desde el principio. Y dice que no ha permanecido en la verdad, porque no hay, ¿qué dice? No hay verdad en él. Esta es una palabra que yo sé que ya me estoy extendiendo, ya sé que me estoy demorando, pero es menester insistir en esto. No hay verdad en él. Platicábamos nosotros hace una semana acerca de estas prácticas culturales que nuestro país y otros lugares del mundo celebran finales de octubre, principios de noviembre, y que el mundo, la mercadotecnia, pinta como algo que bonito, agradable, simpático, inocente. Ay, ¿qué problema es que los niños pidan dulces? Ay, la niña se ve bien bonita, vestida de calabacita, bien chistosita. ¿Cuál es el problema en que yo recuerde a mi abuelito y mi tatarabuelito y le ponga sus quesadillitas de papa ahí? ¿Cuál es el problema? Es una tradición. Mucho cuidado. Porque Él nos miente. Él nos engaña. No hay nada inocente, no hay nada bonito, no hay nada cómico en eso. Satanás siempre está buscando engañarnos. Y incluso dice la Escritura que él se disfraza como ángel de luz.
Él los engaña. Cuando observamos la tentación de nuestro Señor Jesucristo, vamos a ver que Él es un estratega maestro. Si no entra por un lado, entra por el otro y le va a buscar. ¿Y qué crees? Él sí se la sabe. Él sí se la sabe. Tú le dices, escrito está. Ah, perfecto, yo también me la leo. Satanás es teólogo, ¿eh? Satanás es teólogo. Él se las sabe todas. Él sabe teología. Pero le chueca. Por eso tú tienes que estar bien preparado en la palabra. Porque te va a decir Satanás, ¿cuál es el problema? Los hombres del Antiguo Testamento tenían varias esposas, Lalo. ¿Cuál es el problema? Salomón tenía tantas esposas y tantas concubinas. ¿Cuál es el problema? Sí, cierto, y se lo dicen a uno con... Jacob tenía tantas esposas. Y de ahí vinieron las 12 tribus. ¿Cuál es el problema? Como ahorita que estaba yo oyendo Nehemías, y creo que era Nehemías, y me dijo una persona, dice, ¿cierto? Y dijo, ahí dice beber y comer, ¿ya ves? Entonces, Nada más escuchan lo que quieren oír para sus propias concupiscencias, sus propios deseos desordenados. ¿Me explico? Oye, a ver, Pablo le dice a Timoteo que beba vino. Pues, sí. Sí, o sea, para torcer la escritura Sí. y para leerla fuera de qué, de contexto. Satanás, tu carne y el mundo son especialistas en torcer la escritura. Y ahí es cuando tú tienes que poner pilas, porque si no, te van a aplicar la de Eva. Y ya sabes cómo le fue. ¿Sí me estoy explicando, clase? Sí. Tenemos que ponernos las pilas, mis amados, porque Satanás solamente busca robar, matar y destruir. Él quiere quitarte las bendiciones y la paz que Dios te ha dado. Él no viene inocentemente a jugar. Él viene a matar. Y va derecho a la yugular. Y ciertamente hay que decirlo. Buscan a tus hijos. Buscan a tu familia. Buscan tu matrimonio. Van a matar. ¿Dónde crees que está Satanás el domingo? Claro, ahí está. ¿Ya viste cómo vino fulanito? ¿Ya viste cómo vino satanito? Ay, el pastor, no sé qué. Ay, mira, ya se alargó el pastor. Oye, mira cuánto dinero en la ofrenda. Oh, no, pues mira. ¿Y qué más? Ay, no vayas, Mayra. El domingo es cuando las señoras están en casa. Se van a hacer sus uñas. Pues abre el negocio, no vayas a culpa. Fue sin mala onda, Fue sin mala onda. No estoy así disparando al aire, ¿no? Fue sin mala onda, Sí, pero sí ya me me hizo pasaba. sentir, Me pasaba al principio. Yo decía, no, bueno, la voy a atender, no voy, ya voy al otro domingo. Y uno se cree las mentiras, Sí. pero y tantito aflojas una semana y ya empiezas a aflojar 2 y ya cuando menos te das cuenta ya estás más carnón y como dicen ahí algunos, bien chuletón, o sea, ya estás más carnal que nada, ya estás súper carnal, ya te ríes de las cosas que no deberías reírte, ya te preocupas menos por las cosas que deberías preocuparte, ya la palabra de Dios es irrelevante, ya no te da apetito, ya no te da hambre, ya no te da sed, ya no sientes ganas de Dios. Tu conciencia se endurece. Eso es peligroso, mis amados. Satanás es homicida y mentiroso. No es tu amigo, no es tu cuate. Esto debes de tenerlo muy bien presente. No hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso, padre de mentira. No le creas. No te acerques a él. No juegues con él. Mis amados, esta audiencia no podía tolerar la verdad porque eran hijos de Satanás. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice en el versículo 47, el que es de Dios, ¿qué dice? Las palabras de Dios oye. Y por esta razón muchos no le escuchan, porque no son de Dios. Y esto no se dirigió a personas. No se dirigió a personas paganas o a personas gentiles, se dirigió a personas que decían creer, a personas que decían ser creyentes, a personas que poseían una falsa seguridad por su religión.
Tú y yo, mi amado, mi amada, no podemos darnos ese lujo. Cuidado con la falsa seguridad. ¿De quién eres hijo? ¿A quién te pareces? ¿A quién te pareces? Tu conducta muestra de dónde provienes, quién es tu padre, cerca de quién estás, de tu padre o de aquel que es homicida desde el principio, o de aquel que es mentiroso. Tú me puedes decir lo que sea, pero tus obras hablan acerca de tu fe. Que Dios nos ayude. Oremos. Padre Santo, te damos, Señor, gracias, te damos la gloria en Cristo Jesús. Porque, Señor, tu palabra es luz que resplandece en las tinieblas. Es medicina, Señor, para nosotros. Y tu palabra, Señor, dice la Escritura que es inspirada, Señor, por ti y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Yo te ruego, Señor, que hoy esta palabra que hemos leído, que ha sido incómoda, que ha sido difícil, que ha sido áspera, que quizás nos ha puesto el dedo en la llaga en algún aspecto de nuestra conducta, de nuestra vida, de nuestra forma de pensar, Señor. Padre Santo, incomódanos santamente en lo privado, en lo secreto, en lo íntimo. Haznos salir, Señor, de este lugar, de este recinto, Señor, incómodos por tu Espíritu Santo. Pero que no solamente se quede en una incomodidad, Señor, que nos moleste emocionalmente, sino que sea una incomodidad que nos lleve de rodillas a tu presencia. Una incomodidad que nos lleve a confesar pecados. Una incomodidad que nos lleve a abandonar hábitos. Una incomodidad que nos lleve a confesar, Señor, aquello que hemos estado haciendo mal. Una incomodidad que nos lleve a reconciliarnos con aquella persona que decimos que es nuestro hermano, pero que hemos vivido en antipatía y enemistad con esa persona. Que esta incomodidad que quizás tu palabra nos ha provocado, Señor, que nos lleve a decirnos, yo no soy hijo de Satanás, yo soy hijo tuyo, Señor. Y como hijo tuyo me voy a comportar como hijo tuyo, porque yo no quiero esa condenación. Yo sí creo en la palabra, yo sí obedezco la palabra. Señor, pon en nosotros ese espíritu, Señor, que solamente tus hijos pueden tener. Si tu Espíritu no está en nosotros, no somos tus hijos. Padre Santo, si acaso hay alguno que esté oyendo este mensaje y no haya nacido de nuevo, tenga una falsa seguridad acerca de su salvación y acerca de su pertenencia a tu pueblo, a tu familia, yo te ruego, Señor, que los lleve, Señor, a esa alma. La lleve, Señor, a un convencimiento de quién eres tú y de su pecado. Padre Santo, yo te ruego que nadie salga de aquí con falsa seguridad. Que nadie salga de aquí creyendo que es algo que no es. Que nadie, Señor, se engañe a sí mismo pensando que es hijo tuyo, hija tuya. Y sus obras, Señor, su conducta, sea semejante a la de los hijos del diablo. No permitas que vivamos en tal engaño. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Si nuestro Padre eres tú, Señor, debemos amar y obedecer a tu Hijo, siempre. Ayúdanos a vivir de tal manera que te demos gloria. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Clase, ¿cómo estamos? Bendecidos. Muy bendecidos, muy agradecidos por el Señor, ¿verdad? Por su palabra que santamente nos sacude, nos mueve, nos incomoda, ¿verdad? Y pues bueno, gracias por estar con nosotros. Usted, gracias que nos acompaña desde donde quiera que usted nos esté acompañando en esta transmisión que usted está viendo en Facebook Live, que usted verá posteriormente en nuestra lista de reproducción de Ministerios Voz que Clama en YouTube, ¿verdad? Y recuerde que toda la semana estamos en la palabra, estamos comprometidos con la palabra en Spotify y SoundCloud. Le mandamos saludos donde quiera que usted se encuentre, le invitamos a congregarse en una iglesia local, ¿verdad, mi amado, mi amada? Y nos vemos la próxima semana. Y recuerde, a Dios sea la gloria. Hasta pronto.